Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Al principio no me di cuenta del pequeño y peligroso cambio en Madison. Solía entrar en casa como una exhalación, con los zapatos resonando contra el suelo junto a la puerta, sin aliento con historias, discutiendo con su madre sobre la técnica, pidiendo dinero para otro par de guantes de gimnasio. Últimamente, algo le había enfriado la voz. Se movía como una sombra, con los hombros cargados de un peso invisible. Cada vez que le preguntaba si estaba bien, respondía en piloto automático, «Estoy bien, papá». Anoche llegué temprano a casa y la encontré en el sofá, sin teléfono, sin auriculares, sentada mirando la pared. Me senté, le pasé el brazo por los hombros y sentí que se ponía rígida, como si el roce más suave la pusiera nerviosa. Tras una larga pausa, dijo, «Papá. Tengo que decirte algo antes de que llegue mamá». La habitación se encogió alrededor de esas palabras. Estas conversaciones nunca empiezan a la ligera. ¿Te acuerdas de Jason? El entrenador del gimnasio, con el que mamá siempre habla mientras hago estiramientos. Lo recordé, alto, demasiado seguro de sí mismo, ese pavoneo practicado y la camiseta ajustada. Supuse que era inofensivo. Mamá disfrutaba de la compañía de alguien que compartía su rutina. «Me tocó, papá», susurró. No la primera vez. Al principio pensé que fue un accidente, luego se volvió más atrevido. «La última vez que estuvo en nuestra casa, cuando tú no estabas». Mamá pensó que la estaba ayudando con un nuevo programa. Cuando fue a la ducha, él entró en mi habitación. Madison se detuvo. Su cara se puso blanca, sus dedos se apretaron. Cerró la puerta con llave, dijo. No entraré en detalles. Me escapé. Lo golpeé, corrí al baño, me encerré. Se fue cuando oyó a mamá. Mi pecho latía tan fuerte que apenas podía respirar. Entonces ella dijo la parte que me rompió, le dije a mamá. No me creyó. Dijo que lo inventé. Me dijo que no te lo dijera. Dijo que me callara. Por un momento todo lo que pude sentir fue una impotencia aturdida y furiosa, los instintos de un padre luchando por dar el primer paso. La abracé y le susurré, no estás sola. Nunca lo estarás. Yo me encargaré de esto. No recuerdo los pasos exactos hasta el coche, solo que algo dentro de mí se quebró y el resto sucedió en piloto automático, las llaves, el rugido del motor, el camino a Vital Core. Vital Core, un nombre exagerado para un lugar que, estaba descubriendo, escondía cosas feas. Aparqué, dejé el motor en marcha y salí corriendo. Una recepcionista empezó a preguntarme si tenía membresía, no esperé. Pasé junto al mostrador de recepción. Su espalda golpeó el expositor de barras de proteínas. Mis palabras se desdibujaron con movimiento y rabia. Mi único objetivo era llegar al lugar donde la vida de mi hija había sido violada. Dos entrenadores con camisetas iguales me bloquearon, uno gritando, «No puedes volver ahí». Hubo un revuelo, un empujón, una pelea, y luego el gimnasio se sumió en un silencio atónito, salvo por la música y unas cuantas personas inconscientes levantando pesas. Arranqué la puerta de la ducha de sus bisagras. Salió vapor, y allí estaba, Callie en toalla, con los ojos abiertos, una expresión de horror en su rostro, idéntica a la que sentí cuando Madison me lo contó por primera vez. No dejaré esta escena como estaba. Me quedé allí, con todo mi cuerpo en carne viva y tembloroso, y le prometí a Madison, sin amenazas, sino con absoluta determinación, que haríamos lo necesario para protegerla y asegurarnos de que le creyeran y estuviera a salvo. Entré al gimnasio con el corazón latiéndome con fuerza, con la mirada fija en el hombre que tanto dolor le había causado a mi familia. La tensión en el aire era eléctrica, como una tormenta a punto de estallar. «David. ¿Qué haces aquí?», resonó la voz de Callie, pero no había tiempo para explicaciones. Ya no se trataba de una conversación educada. Allí estaba Justin, el entrenador. Excesivamente confiado, sonriendo con sorna como si fuera el dueño del lugar. «Bueno, por fin», dijo con voz desbordante de arrogancia. «El jefe de familia ha llegado. ¿Quieres una demostración también?». No lo dudé. «En realidad, Justin», dije en voz baja y firme,
Buscaba una manera de ajustar cuentas. Se movió para bloquearme, pero demasiado tarde. Mi primer golpe le dio en el hombro, tirándolo hacia atrás. Se tambaleó, conmocionado, y me moví con precisión, manteniendo el control, sujetándolo sin dejar que lastimara a nadie más. Cada movimiento era medido, deliberado, no por rabia, sino por justicia. Justin gimió, luchando por recuperar el equilibrio, pero yo era implacable. Esto es por cada mentira, cada manipulación, dije, sujetándolo con firmeza. Se acabó ahora. El gimnasio resonaba con los sonidos de la lucha, gruñidos, golpes sordos, el crujido de objetos al golpear las paredes, pero no había intención de hacerle daño. Estaba protegiendo a mi familia, asegurándome de que no pudiera continuar con su engaño. Callie estaba detrás de nosotros, envuelta en su toalla, con los ojos abiertos y temblando. David. Para. Nos están mirando, suplicó. No me di la vuelta. Un hombre que amenaza a su familia no tiene segundas oportunidades, dije con voz firme. Lo guié hacia la salida, manteniéndolo a raya, y cerré las puertas con llave. El gimnasio, normalmente repleto de música y pesas, se quedó en silencio. Solo se oía el leve sonido de nuestra lucha controlada. Callie finalmente dio un paso al frente, con la voz temblorosa. No entendí, ahora lo entenderás, respondí con firmeza, pero sin malicia. Nos protegemos mutuamente. Protegemos a nuestra familia. Y cualquiera que intente hacernos daño se enfrentará a las consecuencias, justas y controladas, nada más. La tensión finalmente se calmó cuando entregué a Justin a las autoridades de afuera. Estaba contenido, nadie resultó herido y mi familia estaba a salvo. Mi corazón aún latía con fuerza, mis manos aún temblaban, pero sabía que esta tormenta había pasado y que habíamos sobrevivido juntos. Estás fuera de la familia, dije con voz fría y precisa. No solo porque me engañaste, eso ya es traición, sino porque lo trajiste a nuestra casa. Dejaste que se acercara a Madison. No la apoyaste cuando te necesitaba. Kelly se derrumbó en sollozos, las palabras le salían a borbotones. Yo no lo sabía, logró decir entre convulsiones. Vete, dije, cada sílaba con firmeza. Vete ahora, mientras sigo intentando ser civilizada. No me temblaban las manos. Ni la voz. Si te vuelvo a ver en esta puerta, me aseguraré de que no vuelvas a poner en peligro a nuestra familia. Lo haré por la ley, con testigos, con todo lo que sea necesario. La gente en la calle ya se detenía, con los teléfonos en la mano, grabando. Algunos rostros reflejaban curiosidad, otros juicio. Callie recogió lo que pudo, tirando de la toalla como si pudiera cubrir más que sus extremidades. Se arrastró hasta la puerta, humillada y destrozada, y entró en el mundo que habíamos construido y destrozado. No sentí alivio cuando se fue. Solo un vacío, como un capítulo inconcluso. Madison me esperaba. Necesitaba estar ahí para ella ahora. Caminé hacia el coche con paso firme y decidido y comencé a caminar hacia casa, imaginando la pequeña mano de Madison en mi hombro, inclinándose mientras le prometía seguridad. Pero las sirenas cortaban el aire. Luces azules se reflejaban en el pavimento. Frené a fondo. Manos al volante, señor Jackson, resonó una voz por el altavoz. Bajé la ventanilla y me recosté, con las manos visibles en el volante, mientras dos patrullas se acercaban. Se acercaban jóvenes agentes, uno con una mano cerca de su pistolera, el otro observando la escena. Tranquilos, chicos, dije, con las palmas abiertas. Llamad al Sheriff Walter. Me conoce. Menos de media hora después, me encontraba en una estrecha sala de entrevistas de la comisaría, tela gris en las paredes y un zumbido de la ventilación que solo resecaba el aire. Entró el sheriff Walter Bren. Era un hombre al que conocía desde hacía años, un exmarine cuya risa solía acompañar nuestras tardes en el campo de tiro. Hoy su sonrisa había desaparecido. Entonces, ¿qué hiciste, David? Preguntó, sentándose en la silla frente a mí. Te conozco desde hace 20 años. No eres tonto. Pero acabas de montar una escena pública que podría meterte en serios problemas. Tocó a mi hija, Walt,
dije sin rodeos. ¿Qué otra cosa podía hacer? Walter apretó la mandíbula. Se pasó la mano por la cabeza. Te entiendo. De verdad. Pero dejaste inconsciente a un hombre, le causaste lesiones y luego lo arrastraste como si fuera un espectáculo. Podrías ser acusado de agresión, imprudencia temeraria y alteración del orden público. A los periodistas les encantan las historias como esta. Podrías perder la libertad por un tecnicismo. No habló para castigarme, sino para advertirme de las consecuencias, el papeleo, los testigos, las cámaras que nunca parpadeaban. Me vinieron a la mente imágenes del rostro tembloroso de mi hija, la puerta del baño abierta, la forma en que me había mirado cuando finalmente habló. Llamaré a la tía de Madison, dije. Ella la cuidará. Lauren sabe cómo mantener la calma. No verá esto. Walt suspiró, sacó su teléfono y lo puso sobre el altavoz de la mesa. Date prisa. Sin dramatismos. Que sea breve y constante, grité. La voz de Madison llegó, débil y temblorosa, pero decidida. Dijo, gracias, papá, y algo dentro de mí se endureció. Cuando terminé, el sheriff exhaló y se puso de pie. No me abrazó, no hacía falta. Me había mirado con la mirada de un hombre que vela por la justicia y la ley. Haremos lo que podamos, dijo. Pero prométeme que de ahora en adelante dejarás que esto siga los cauces adecuados. Podemos proteger a tu familia, pero tenemos que seguir el proceso. Asentí. Le había prometido protección a mi hija. Ahora tenía que prometerle a la ley el mismo respeto. Era como cambiar una crudeza por otra, por el papeleo, por las declaraciones, por una rutina lenta y férrea que finalmente pudiera cerrar la herida. Te dejo ir, dijo el sheriff Walter en voz baja y pausada. Pero te marchas bajo tu propia responsabilidad. Un paso en falso, David, y te esposarán sin mediar palabra. Se acabaron las misiones personales. Se acabó la justicia callejera. Estás pisando un campo minado. Lo entiendo, Walt. Estaré en casa, dije. Se dirigió a la puerta, se detuvo y giró ligeramente la cabeza, con los ojos pesados. Prepárense para las malas noticias. Esto no es un cuento de hadas donde tú eres el héroe y el mal cae en el abismo. La situación es turbia ahí fuera. Y las consecuencias podrían ser peores de lo que creen. No necesito ser un héroe, respondí en voz baja. Solo necesito que mi hija duerma tranquila. Por primera vez en todo el día, conduje despacio. Sin ira. Sin rabia. Como si todo en mi interior ya se hubiera quemado. Solo quería llegar a casa, sentarme en el sofá y quedarme en silencio. Para descubrir qué vendría después. Pero el mundo aún no había terminado conmigo. Un camión de bomberos pasó silbando, con las sirenas cortando el aire. Luego otro, seguido de una ambulancia. Me dio un vuelco el corazón. Se dirigían hacia mi calle. Al doblar la esquina, ya lo sabía. Mi casa estaba en llamas. Las llamas salían de las ventanas del segundo piso, el techo ya se había derrumbado. El humo era tan denso que me picaba en los ojos incluso desde el coche. Me detuve, salté y corrí hacia adelante, mis fotos, mis libros, las cosas de Madison, la guitarra de mi padre, todo dentro, ardiendo. Oye, retrocede. Gritó un bombero, agarrándome del hombro. No hay nadie ahí, todos fuera. Retroceda, señor. Di un paso atrás, respirando como si acabara de terminar un maratón. Entonces sonó mi teléfono. Número desconocido. Respondí automáticamente. Bueno, David, sí que lo has conseguido, dijo una voz áspera y tranquila, como si ya supiera que todo estaba ganado. Tu casa, digamos que ha sido renovada. ¿Quién es? Me llamo Dalton Rivera, rió la voz. Quizás hayas oído hablar de mí. Quizás no. Suelo mantener un perfil bajo. Pero ya conoces a mi hermano Justin. Bastante rudo, debo decir. Manos, dientes, originales. Ya ni siquiera sabe decir que sí, solo nos quedan asentimientos. Me quedé en silencio.
Un zumbido se formó en mi pecho, como el momento antes de una explosión. Cometiste un gran error, dijo Dalton en voz baja. Uno gravísimo. Es un idiota, sí. Pero es mío. Y te metiste en mi terreno. Así que te diré algo, tengo algo. Madison. Una chica dulce. Incluso ha empezado a preguntar dónde estás. Le dije que pronto llegarías. A menos, claro, que decidas escapar. Apreté el teléfono con tanta fuerza que se rompió. Si tan solo, no te preocupes, papá, me interrumpió. Está bien. Por ahora. Soy un hombre hospitalario. Pero hay reglas. Nos veremos. Solos tú y yo. Sin policías ni Sheriff Walter. ¿Quieres a tu hija? Ven. ¿Dónde? El viejo matadero a las afueras del pueblo. Grey Hollow. Ya sabes dónde. En los 90 escondían gente allí. Creo que te vendrá bien. Huele a dolor. Ven a medianoche. Con las manos vacías. Y, sí, si no apareces, digamos que el futuro de tu hija acaba mal. La línea se cortó. Y me quedé allí, frente a la casa en llamas, bajo el resplandor anaranjado del infierno, sintiendo como si el antiguo yo, el que intentó ser solo un padre, un esposo, un hombre, estuviera muriendo allí mismo. Me di la vuelta y caminé hacia el coche. Era hora de prepararme para la reunión. Sabía una cosa, no me querían muerto. Habría sido demasiado simple. Un hombre que quema casas y roba a hijas no lo hace por venganza rápida. No a la gente como Dalton Rivera le encanta el espectáculo. Quieren que te arrastres, que ruegues, que te desmorones. Y solo entonces, te destruirán. Por eso decidí participar. Conocí Grey Hollow. En los 90, ya había estado aquí. Una vez, arrastré a un hombre a este mismo lugar, un traidor que había armado a terroristas y traicionado a los nuestros. Las paredes aún tenían manchas oscuras bajo las capas de pintura, como fantasmas que se negaban a irse. 6 horas antes de la reunión, aparqué a media milla de distancia. El bosque era denso, silencioso, como si contuviera la respiración. Me moví por él como les había enseñado a mis cadetes 2 décadas antes, siguiendo la sombra, el viento, sin dejar rastro. Encontré el lugar perfecto, un contenedor de hormigón agrietado junto al muro sur, donde antes se tiraban los residuos. Ya no venía nadie, el hedor persistía incluso después de tantos años. Era justo lo que necesitaba. Abrí la mochila. Dentro no solo había equipo, era mi seguro, mi preparación, mi límite entre la supervivencia y el colapso. Un rifle de confianza, fiable y preciso, no para el caos, sino para el control. Una pistola Glock con silenciador, lo suficientemente pequeña como para ocultarla, pero firme en la mano. Cargadores de repuesto, cuidadosamente contados. Un cuchillo cavar, para los momentos más difíciles. Y una última salvaguarda, un gatillo remoto conectado a un tanque de gasolina detrás del edificio. No para destruir, sino para distraer. Si las cosas salían mal, necesitaría una salida. Lo metí todo bajo una lona, lo metí en un hueco detrás del contenedor y lo camuflé con basura, hierba y red. Si alguien lo encontraba, sería mucho después de que terminara la historia. Luego regresé a casa. O mejor dicho, a lo que quedaba de ella, tierra quemada, vigas ennegrecidas, plástico derretido. Los bomberos ya se habían ido, dejando solo el silencio de las cenizas. Me senté en la acera y encendí un cigarrillo. Hacía años que no fumaba, pero ahora mismo, nada importaba. La primera calada fue como inhalar silencio en medio del caos. Miré al cielo, donde las nubes del atardecer se arremolinaban como moretones. Creen que han ganado. Creen que estoy destrozado. Creen que me arrastraré hacia ellos con las manos vacías. Que lo crean. Les daría un espectáculo. Y luego, silencio. El matadero me recibió con aire húmedo y el aroma metálico del hierro viejo incrustado en el hormigón. La oscuridad parecía viva, como una tormenta agazapada. Caminé despacio, con las manos en alto, justo como me pedían.
Falsa sumisión. Un depredador envuelto en piel de cordero. Está aquí, resonó una voz desde las sombras. Al instante siguiente, algo pesado y metálico me golpeó las piernas. Caí de rodillas con fuerza. Piedras afiladas me atravesaron los vaqueros, pero no emití ningún sonido. El dolor, un viejo compañero. Surgió una silueta, alta, de hombros anchos, con una pesada cadena brillando en su cuello. Dalton Rivera. Su rostro parecía tallado en piedra gris, vacío de expresión salvo por un aburrimiento depredador. Decepcionado, David, dijo, meneando la cabeza lentamente. Pensé que harías un espectáculo. Mira a mi hermano, sin dientes, con la mandíbula hinchada y los brazos enyesados. Y tú, entras sin más. De rodillas. Como un perro al que le han enseñado el látigo. A su lado estaba Justin, envuelto en vendas, con la mandíbula hinchada temblando y los ojos llenos de autocompasión más que de rabia. Siseó entre dientes, ¿y ahora qué, papi? ¿Crees que te van a matar así como así? No. Te van a destrozar. Y en cuanto a tu niñita. Lo miré. Con calma. En silencio. Y él se estremeció, instintivamente. Pero eso no era todo. Contra la pared del fondo, apoyada con un pie, estaba Callie. Mi Callie. Una chaqueta corta, un cigarrillo entre los dedos y ojos que ardían con algo parecido a la satisfacción. Vete al infierno, David, dijo con voz firme, casi fría. Tú y tu pequeña familia perfecta. Siempre me mirabas como si fuera algo frágil que proteger. Como si ni siquiera fuera humana. Ya no soy tú, esposa. Estabas muerta por dentro mucho antes de Justin. Y ahora por fin encajas por fuera. Dio una larga calada a su cigarrillo, exhaló lentamente y esbozó una sonrisa fría y desgarrada. Y me reiré, dijo, cuando no seas más que una historia susurrada en la oscuridad. Créeme, va a ser un espectáculo. La risa recorrió la sala. Incluso quienes acechaban en las sombras, las hienas de ojos muertos, rieron disimuladamente como si el final ya estuviera escrito. Pero no los escuchaba. Todo el ruido, los insultos, el hedor a gasolina y polvo, todo se disolvió. Porque en lo más profundo del edificio, a través de las tablas podridas y los ecos, lo oí. Una voz. Un susurro débil y tembloroso. El susurro de un niño. Papá. Papá. Eso fue todo lo que necesité. Mi mente se iluminó de golpe. Mi corazón se enfrió y se agudizó como el cristal. El dolor de mis piernas se desvaneció. La humillación, las burlas, las amenazas, se convirtieron en polvo. Madison estaba viva. Y estaba cerca. Ahora solo faltaba una cosa, llegar hasta ella. Y para eso, jugaría su juego. Durante unos minutos más. Y luego, escribiría el final yo mismo. Me empujaron a través de una puerta oxidada. Las bisagras chirriaban como ecos del pasado. El suelo bajo mis botas se sentía pegajoso, el aire cargado con el olor a gasolina, metal viejo y recuerdos que nadie quería. Cuando mis ojos se acostumbraron a la luz tenue y temblorosa, la vi. Madison. Estaba tumbada sobre una mesa vieja en medio del pasillo. Tenía los brazos estirados, atados, las piernas fijadas al borde de la mesa. Su chaqueta estaba en un rincón, rota. Tenía la cara arañada, pero sus ojos encontraron los míos, llenos de terror pero también de alivio. Papá, susurró. Di un paso hacia ella, pero unas manos como pinzas de hierro me rodearon los brazos. Dos de ellas, imágenes idénticas, cabezas rapadas, tatuajes idénticos, ojos apagados y puños vendados. Me alzaron, encadenando mis brazos a un gancho en el techo. La cadena resonó como un fantasma. Mis pies apenas tocaban el suelo, mis hombros se estiraban hasta arder. Entonces, héroe, murmuró uno de ellos, acercándose con una pesada barra en la mano, ¿pensaste en hacer el papel de Salvador? Él me atacó. El golpe me impactó en las costillas. Me estremecí, pero no pronuncié ningún sonido. Mis ojos se quedaron fijos en ella. Papá,
no, susurró entre lágrimas. Lo siento, es mi culpa, no, cariño, dije con fuerza, es por ellos. No por ti. Nunca por ti. El siguiente golpe me dobló por la mitad, pero guardé silencio. Uno de ellos rió y se acercó a la mesa donde ella yacía. Jugueteaba con un cuchillo de caza, dándole vueltas en la penumbra, con un tono juguetón pero cruel. Entonces, ¿por dónde empezamos?, murmuró. Quizás un susto. Quizás solo un pequeño rasguño. O quizás intentemos algo poco convencional. No la toques. Grité con la voz entrecortada. Silencio, héroe, dijo el segundo, dándome una bofetada como si estuviera matando a un insecto. Solo eres un espectador. Hasta que te toque el turno. Miré a mi hija. Había dejado de llorar. Me miraba fijamente, no con terror, sino con algo más fuerte. Convicción. Como si aún supiera que encontraría la manera. El hombre del cuchillo se acercó a ella y le susurró, no tengas miedo, niñita. Será rápido. Pero primero, juguemos un poco. Cerré los ojos un segundo. África. Un pueblo abandonado. Un rehén dentro de una choza. En aquel entonces, el tiempo había sido mi enemigo. Pero aún así entré y lo saqué vivo porque lo sabía, creían que controlaban el reloj. No era así. Abrí los ojos. El tiempo también corría. Estos hombres creían que ya habían ganado. No sabían nada. Mi pie derecho aún tocaba el suelo. Y debajo de mi talón había un pequeño interruptor plano. Envuelto en cinta adhesiva. Oculto para ese preciso instante. Un disparador remoto. Exhalé. Y presioné. Detrás del edificio, donde había escondido el equipo antes, una explosión retumbó como una tormenta que desgarra la noche. Las paredes temblaron, las luces parpadearon y el caos invadió el lugar como un viento repentino. ¿Qué?, gritó uno de ellos. Jefe. Algo se está quemando ahí atrás, gritó otro. Me permití una leve sonrisa. Esto no es el final, esto es solo el principio. La explosión salió exactamente como estaba previsto. No como en las películas, lenta y glamurosa, sino real, ensordecedora, brutal, con fragmentos de vidrio y una lluvia de polvo de ladrillo. El techo tembló y, en la confusión, uno de los guardias soltó la cadena que me sujetaba. Mala decisión. Levanté las piernas, me impulsé contra la pared y le di un rodillazo fuerte en el pecho. Jadeó y se tambaleó hacia atrás, completamente sin aliento. El segundo se quedó paralizado, con el cuchillo aún en la mano, mientras yo caía de pie, con la cadena resonando tras de mí. Sorpresa, murmuré, cambiando a mi mano izquierda. Con un movimiento brusco, le retorcí el brazo, lo obligué a soltar el cuchillo y lo tiré al suelo. Gimió y rodó, aturdido, mientras yo corría hacia Madison. Papá, susurró. Papá está ocupado ahora mismo, cariño, dije, mientras me apresuraba a desatarla. Una lección para el futuro, nunca confíes en los hombres que presumen. No lloró. Se mantuvo firme. Buenos genes. La llevé a un pasillo lateral donde los muebles viejos estaban apilados como barricadas. Quédate aquí. No te muevas. Ni un ruido. Si alguien se acerca, agita esto. Le di un trozo de tubo. Diles que tienes rabia. Y llama a papá. ¿Y tú? Papá tiene que ir a hablar. Me escabullí por el agujero en la pared, hasta donde me esperaban mis herramientas bajo una lona, un Scar 17, una Glock, un cuchillo, un par de granadas y mi agudo sentido del humor. Cargué mis armas y respiré hondo. Muy bien, chicos, murmuré. Juguemos a, adivina qué calibre te arruinará la noche. Entré por la puerta trasera. Uno de los guardias, manoseando torpemente un extintor, se giró. ¿Quiénes son ustedes?, gritó. El que está a punto de detenerte, dije, y disparé. 3 tiros rápidos. Cayó al suelo, con la incredulidad aún en el rostro. Luego, el pasillo. 3 tipos, uno con un bate,
otro con una escopeta, el tercero observando nervioso. ¡Ay! Miren quién está aquí. Rambo, edición Retiro, se burló uno de ellos. No hay problema, chicos, lo derribaré yo mismo, dijo el del bate, dando un paso al frente. Le lancé una granada, desarmado, con el seguro puesto. «Atrápalo», grité. La atrapó por reflejo. «Buenos reflejos», dije en voz baja, sacando el seguro real de mi bolsillo y haciéndolo sonar. La explosión los derribó, esparciendo escombros y polvo como una tormenta que arrasa a un granero. Se hizo el silencio. No más burlas. Avancé metódicamente, como si el mundo se hubiera convertido en un campo de entrenamiento. Cada paso medido, cada movimiento preciso, desarmando y neutralizando a cualquiera que quedara en pie. Sin furia salvaje, sin gloria, solo un padre abriendo un camino hacia la seguridad. 15 minutos después, el lugar se había quedado en silencio. La Scar emitía un vapor tenue, la Glock se cargó un cargador vacío. Me quedé en el centro, con el corazón latiendo con fuerza y la respiración tranquila. Madison estaba a salvo. Y esta pesadilla casi había terminado. Todo a mi alrededor era una nube de humo, gemidos resonantes y casquillos dispersos que brillaban como monedas sin brillo en el suelo. Pero los verdaderos protagonistas se habían ido. No quedaba Dalton. No quedaba Callie. No quedaba Justin. Se habían escabullido, silenciosos y deliberados, como ratas que percibían que el olor en el aire ya no era su puro, sino su destino. No importaba. Ahora tenía una razón para seguirlos. No por venganza, no. Se trataba de terminar lo que había empezado. Regresé con Madison. Se aferró a mí como un ancla. ¿Se acabó?, preguntó en voz baja. No, cariño, dije. Ese fue solo el primer episodio. El suelo aún crujía bajo mis botas. Los proyectiles resonaban mientras caminaba por el pasillo, inhalando la áspera mezcla de pólvora y humo. Me acerqué a uno de los supervivientes. Estaba desplomado contra la pared, apretándose el hombro, intentando mantener la compostura. Entonces sonó un teléfono. El sonido era absurdamente tranquilo, una melodía pop, brillante y alegre, como de un programa infantil matutino. Me agaché, lo cogí y miré la pantalla. El nombre parpadeaba, D. «¡Qué casualidad!», murmuré, contestando la llamada. «Espero que tengas buena señal, Dalton. Porque esta será tu última conversación». «¿Qué?». La voz al otro lado empezó sorprendida, pero enseguida recuperó su arrogancia habitual. «¿Quién habla?». «¿Fisher?». «Bill?». «Soy David. Jackson. Vivo. Concentrado. Y más cerca de lo que crees». Hubo una pausa. Luego una risa tensa, forzada. «Vaya, vaya. Estás viva. Qué interesante. Pensábamos que estarías colgada del techo como un adorno». «Te equivocaste», dije con voz de acero. «No soy un juguete. Soy lo último que verás antes de que esto termine». «Escucha, David», dijo Dalton rápidamente. «No te apresures. Podemos resolver esto. Llévate a la chica y vive tu vida. Así que se te quemó la casa, cosas pasan. Así que te dieron una paliza, eran negocios. ¿Cuánto tiempo vas a seguir persiguiéndonos? ¿Sabes cuál es tu problema, Dalton?». Sonreí con suficiencia. «Te has quedado sin cartas. Mi hija está viva. Tus hombres se han ido o se irán pronto. No te queda nada más que tu propio miedo. Y tras de ti, algo se avecina, nada bonito, nada cinematográfico. Pero implacable. Y muy personal. No nos encontrarán», susurró. «Somos como humo. Desaparecemos. Y yo soy como el ácido», dije con calma. «Te encontraré. Y te devoraré hasta que quedes expuesta». Colgué y me volví hacia el hombre desplomado contra la pared. Se estremeció cuando me agaché a su lado. «Bueno, amigo», dije. «Juguemos a un juego. Yo doy las coordenadas, tú respondes con fallo o acertó.
Si mientes, hice una pausa, con la mirada fija en él, la cosa se pone fea. ¿Entendido? Él asintió, con sangre corriéndole por la barbilla. ¿Dónde están? C. Colina. Junto a la L. Laguna, graznó. Una villa antigua. En la orilla. Esa es su base. Gracias. Las respuestas rápidas ahorran dolor, dije, poniéndome de pie. Me guardé el teléfono en el bolsillo y volví con Madison. Ella estaba acurrucada en un rincón, pero su rostro ya no estaba contorsionado por el miedo, solo el cansancio y una pregunta silenciosa en sus ojos. ¿Cuándo nos vamos? Es hora de ir a casa, cariño, dije en voz baja. A nuestro nuevo hogar. A un lugar seguro. La llevé con Lauren, mi hermana. Abrió la puerta en bata, revólver en mano y con los ojos muy abiertos. Dios mío, ¿qué te pasó?, susurró. ¿Todo bien? Le pregunté a Madison. Sí, papá, dijo, apretándome la mano. Solo, por favor, no te mueras. No lo haré, prometí. No hasta que todos hayan terminado. Entró en la casa y me volví hacia el coche. Arranqué el motor. En el retrovisor vi mis propios ojos. Fríos. Tranquilos. Absolutamente concentrados. Aún no lo sabían. Ya no era un padre que venía a buscarlos. Era justicia. Por la mañana, llegué a la vieja villa en la colina junto a la laguna. No era tanto el amanecer como la oscuridad que se volvía gris, como el telón que se alzaba en el acto final. El viento del mar traía un fuerte olor a sal y podredumbre, y por debajo, un olor más intenso, miedo. Más allá de la valla de hormigón se oía movimiento, coches, mochilas, pies corriendo, órdenes gritadas. Un hormiguero se pinchaba con un palo. Se marchaban. Olían la tormenta que se avecinaba. 3 todoterrenos indistintivos traqueteaban sobre la grava, con las ruedas escupiendo piedritas. Me detuve en una loma con el Scar y apunté con calma. Sin prisa. La niebla matutina hacía que cada respiración pareciera una meditación. El primer todoterreno intentó ganar velocidad. Un apretón cuidadoso y el lado del conductor se desplomó, el vehículo giró y rozó un árbol, con los airbags estallando como globos asustados. El segundo recibió una bala en el motor y escupió humo, luego llamas. El pánico lo vació en segundos. Seguí al tercero por la mira y me detuve. Kelly iba en el asiento del copiloto. Justin, con calambres en la parte de atrás y vendajes. Dalton conducía. Todo el grupo. Mi dedo se soltó del gatillo. No se trataba de una masacre, se trataba de un final limpio. Bajé la pendiente, moviéndome como una sombra. Un vigía solitario vigilaba el camino, con un rifle de asalto bamboleándose en sus manos. Me acerqué sigilosamente, con la Glock presionada contra su cráneo. Se oyó un suave clic y luego el hombre se desplomó con un golpe sordo. Sin teatralidad. Sin sangre. Lo até con una cuerda, lo dejé respirando pero fuera de la pelea, y le quité la chaqueta. Sería mi tarjeta de presentación. Salí a la carretera. Las camionetas estaban detenidas, con las ruedas hundiéndose en el barro. Dalton golpeó el volante, la voz de Kelly sonó aguda y Justin se tapó los oídos. Entré en escena con la chaqueta y al hombre a mis pies. Dejé la chaqueta sobre el capó como una ofrenda, un mensaje sencillo y silencioso. Se quedaron mirando. Por un instante, el mundo contuvo la respiración. El desayuno está servido, dije con voz apagada. El coche salió del bache con un chirrido y se dirigió a toda velocidad hacia la villa, justo de donde habían intentado huir. Corrían hacia la trampa que ya les había tendido. La villa me recibió con un caos distinto. Las cortinas ardían en el pasillo, donde había encendido una pequeña hoguera controlada para ahuyentarlas. Las ventanas estaban destrozadas y el humo se elevaba como una marea gris. Los gritos rebotaban en el yeso y los azulejos. Los casquillos crujían bajo los pies como nueces quebradizas. Golpeé la puerta con el hombro y entré a la fuerza. El primer hombre en mi camino manoseaba torpemente un cargador con las manos temblorosas.
No había tiempo para bromas. Me moví, respiré hondo y disparé el rifle de un solo disparo que lo incapacitó. Cayó sin espectáculo, solo el final preciso y mecánico de una amenaza. Seguí avanzando, cada paso medido. No se trataba de rabia. Se trataba de despejar el camino, neutralizar el peligro, quitarles opciones. Hombres que blandían armas cayeron al suelo, más sorprendidos que dolidos, espectadores ante las consecuencias de subestimar a un hombre con algo que perder. Para cuando el humo se disipó, la casa quedó en silencio, salvo por toses distantes. Me quedé en el centro de la habitación, con la Scar caliente en las manos y la Glock vacía en la cadera. Aspiré el olor a tela quemada y ceniza húmeda. Madison estaba a salvo, y eso era lo que importaba. El aire dentro de la villa era caliente y metálico, mezclado con humo y el acre olor del pánico. Las sombras se movían como cortinas rasgadas. Las voces se convertían en agudos sonidos animales. Me moví por todo aquello como quien ya hubiera recorrido este camino, preciso, concentrado y frío. Llegué a la cocina. Alguien me lanzó una olla, un gesto absurdo y desesperado. No me animé. Acorté la distancia y acabé con la amenaza rápidamente, no con espectáculo, sino con eficacia. El hombre que la había lanzado se desplomó en el suelo, el otro intentó correr y se atrapó en la sólida barrera de fuerza que había interpuesto entre nosotros. Los pasillos se estrecharon, los gritos se atenuaron. El pánico vuelve a la gente predecible. La gente predecible comete errores. Una figura irrumpió en el pasillo con una escopeta, sin percatarse de mi presencia. Me vio y escupió una palabra con intención de herir. Respondí con una acción. El arma cayó de sus manos al suelo, el sonido fue demoledor, de una forma distinta a la que podría llegar a sentir la sangre. Se desplomó, aturdido, en silencio. Sin fanfarrias. Sin rastro de crueldad. Solo el fin de una amenaza. Seguí moviéndome. En una habitación, usé un destello y una ráfaga controlada para desorientar a 3 hombres que creían tener ventaja. Se tambalearon, acorté la distancia. Un derribo rápido por aquí, un golpe incapacitante por allá, nada teatral, todo diseñado para terminar la pelea y evitar más daño. Los que suplicaron fueron atados e inofensivos. Los que buscaron armas las encontraron inútiles. El calor y el humo lamían los rincones de la casa. Olía a tela y madera vieja, esas cosas comunes que se vuelven terribles cuando el mundo se desmorona. Más allá de las llamas, la puerta blindada vibraba con sollozos ahogados y llaves cerrándose frenéticamente. La voz de Dalton se alzó, frenética y áspera. Las palabras de Callie eran débiles y aterrorizadas. Justin murmuró órdenes que no pudo seguir. «Espera», grité en voz baja y firme. «Este es el final del trayecto». Estaban tras aquella pesada puerta, Dalton paseando de un lado a otro, Justin desplomado contra la pared, Callie aferrándose a las cerraduras con manos temblorosas. La puerta se sacudió bajo mi hombro. El primer golpe fue una advertencia, el segundo rompió algo en el marco, el tercero la abrió de golpe y se tragó su desesperación en una ráfaga de aire y luz. Allí estaban, 3 figuras en un cuadro de ruinas. La sonrisa de Dalton había desaparecido, reemplazada por el blanco de sus nudillos sobre una pistola inservible. Las vendas de Justin apenas ocultaban lo pequeño que parecía. Callie parecía alguien que se había quedado sin armadura. «Hola», dije simplemente. Reunión familiar. Dalton gritó y se abalanzó, Justin intentó seguirlo. Los enfrenté con fuerza controlada, un hombro para frenar sus movimientos, un giro de muñeca para desarmarlos, una inmovilización precisa que los dejó con vida, pero completamente incapacitados. No hubo golpes cinematográficos, ni venganza gratuita. Hubo resolución, les arrebataron el poder y el peligro inmediato terminó. Cuando Dalton buscó un arma escondida, yo ya estaba allí. Le torcí el brazo y lo obligué a tumbarse, la pistola resonó. Justin intentó zafarse, pero una rápida maniobra lo inmovilizó. La mirada de Callie revoloteaba de un rostro destrozado a otro, la crueldad que la había endurecido se resquebrajaba ahora bajo el miedo. «Basta», dije. Mi voz sonó tranquila, definitiva.
Esto termina esta noche. Los até, no para humillarlos, sino para evitar que causaran más dolor. Luego retrocedí y llamé al sheriff. El rugido del fuego se desvaneció tras nosotros cuando las botas tocaron el suelo y las voces cambiaron de gritos a órdenes. Los hombres que habían estado cazando se convirtieron en hombres que responderían preguntas. La pequeña mano de Madison encontró la mía en la puerta, donde el humo se disipaba en la noche. Me miró con una confianza cansada que tranquilizó algo dentro de mí. Sentí el peso de lo que había hecho, el precio, la ira que me había impulsado, y el camino a seguir, no un espectáculo, sino un testimonio. No sangre por sangre, sino un registro que aseguraría que nadie pudiera fingir que esto nunca ocurrió. Las sirenas sonaron, no como amenaza, sino como refuerzos. Se llevaron a Dalton y a su equipo esposados, con el rostro ilegible bajo los destellos de las luces. Me quedé junto a Madison, observando hasta que el último agente terminó de tomar declaraciones. La noche se sumió en un silencio denso después, no pacífico, pero al menos sincero. Abandonamos la villa juntos. Detrás de nosotros, la casa ardía, delante, una especie de seguridad dura y fatigosa. Había elegido un camino que mantenía la línea entre la justicia y la venganza fina y visible, y para Madison, eso era suficiente. Esto era por mi casa. El tercer golpe fue un sonido como el de un mazo golpeando madera. Y esto era por cada aliento que nos habían robado. Su poder y bravuconería se desmoronaron en un solo error, una maraña de arrogancia y miedo. Aparté el caos y me volví hacia Callie. Se quedó de pie en un rincón, temblando. Las lágrimas le nublaban el rostro, y el pequeño abrecartas que tenía en las manos parecía más un juguete que un arma. No, por favor. Yo también soy una víctima, susurró. ¿Tú? ¿Una víctima? Me acerqué, con voz baja pero cortante. Eras mi esposa. Mi familia. Dejaste entrar a un demonio con gorra de entrenador en nuestra casa. Tú elegiste esto, y ahora está aquí. Soltó el cuchillo. Sus rodillas cedieron, como si el peso de sus propias decisiones finalmente la hubiera alcanzado. ¿Recuerdas? Dije. ¿Cuándo te reíste de mí? ¿Cuándo viste cómo me destrozaban? Asintió lentamente con la cabeza, sin saber ya qué hacía. Entonces mira cómo termina. Le até las manos y la dejé arrodillada, no para humillarla, sino para que el fuego juzgara en mi lugar. Vertí leña en el suelo e iluminé el camino. Las llamas subieron por las cortinas como un juicio escrito en luz. Deja que el fuego decida, Callie. Es más justo que yo. Y me fui. Detrás de mí, la villa ardía, un telón cayendo sobre un escenario de mentiras y traiciones. Humo y silencio. Sin aplausos. Solo un final. Me subí al coche. El motor arrancó al instante. El cielo ya se estaba volviendo rosado, la noche se alejaba, el mundo se preparaba para la mañana. Dentro de mí, una voz susurró, se acabó. Eres libre. Regresé a buscar a Madison justo cuando el sol asomaba por el horizonte, sus rayos se extendían por el césped de la casa de Loren. Ella me esperaba en el porche con una mochila y una chaqueta vieja, pero había algo nuevo en sus ojos, una sombra que ni el tiempo ni la bondad podrían borrar fácilmente. La abracé. Se acabó, cariño. Papá lo arregló todo. No hizo ni una sola pregunta, y eso era cierto. Unos días después, la historia oficial era clara, un incendio, un accidente, conflictos internos. Extraoficialmente, todo el mundo lo sabía. Los rumores se extendieron como la niebla, fue solo. Uno contra todos. Regresó solo. Nadie se atrevía a mencionar mi nombre sin estremecerse. El miedo, la forma más universal de justicia. Nos marchamos. No a las montañas ni al bosque, sino a un lugar que a nadie se le ocurriría mirar, un faro abandonado a la orilla de un antiguo canal marítimo. Antaño había sido un puerto pesquero, ahora solo había silencio, gaviotas, aire salado y días tranquilos. El faro llevaba mucho tiempo fuera de servicio. Ninguna luz se encendió, nadie pagó por la baliza. Pero seguía en pie, como yo, con cicatrices, áspero,
pero intacto. Reparé la casa del guarda. El techo resistió la lluvia. La estufa funcionaba con gas. Y desde el porche, la vista podía hacerte callar y simplemente respirar. Madison encontró una nueva escuela. Intenta olvidar. No la presiono para que hable. Simplemente estoy aquí. A veces, por las noches, nos sentamos junto al faro con tazas de chocolate caliente. Ella está envuelta en una manta, yo llevo un viejo suéter militar. Nos quedamos en silencio. Simplemente vivimos. Papá, no te vas a ir ahora, ¿verdad?, preguntó un día. Miré al horizonte. El mar se movía perezosamente, como si también hubiera exhalado por fin. No, cariño. Ahora vivimos. Basta de correr. Basta de miedo. Y en mi interior, lo sabía, si la oscuridad volvía a intentar llamar a nuestra puerta, se encontraría con la misma puerta, con la misma mano, y pagaría el mismo precio. Porque soy David Jackson. Y sigo protegiendo a mi familia. Queridos oyentes, por favor compartan sus pensamientos en la sección de comentarios a continuación, y no olviden darle me gusta, compartir y suscribirse.